Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, amados amigos. Otra vez juntos. Parece increíble, los días pasan rápido, pero el deseo de estar juntos nos abruma. Pero gracias a Dios por la tecnología, porque eso nos permite estar por lo menos reunidos juntos con un deseo hermoso de poder oír palabra de Dios. Sin duda la palabra de Dios traerá la tranquilidad que necesitamos, la paz, porque siempre Dios nos está dando un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Nos cuesta un poco poder entender los misterios del reino y poder comprender lo sobrenatural de Dios, porque en lo natural pareciera que fuera totalmente diferente, y la Biblia lo dice que es así. Por eso en esta hora, agradecido al Señor, espero que estén todos bien, tratando de oír palabra de Dios. Espero que estén todos bien, todos sanitos, todos bendecidos, sin temor alguno, que Jesús está con nosotros, con bendiciones, con propósitos específicos y planificando el futuro, que vamos a servir mejor, que vamos a adorar más, vamos a orar más, vamos a estar, que no vamos a faltar a las reuniones. Ahora podemos prometer cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad tenemos que hacerlo de todo corazón. Las promesas que hacemos al Señor son sí y amén, por siempre y para siempre. La Biblia dice que es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Por eso es importante en este tiempo. Posiblemente en tu corazón hay necesidad de una palabra de Dios. Estoy seguro que el Señor nos permite este tiempo porque nos quiere hablar. Quiere darnos su consejo que nos ayudará a seguir viviendo de la mejor manera. Porque en el mundo, dijo el Señor, ustedes van a hallar aflicción. Pero confíen, dijo el Señor. Yo vencí al mundo y ustedes también lo vencerán. Así que tenemos la palabra del Señor, tenemos la promesa, la confianza del Señor en nosotros, de que Él venció y nosotros también. Así que estamos en prueba, esta vez sí estamos en lucha, porque tenemos que luchar y prepararnos para lo mejor, porque viene lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, más persecución, diferentes cosas. Usted me dice, pastor, ¿cómo dice tal cosa? Bueno, tenemos que estar preparados. Nunca estuvimos preparados para este virus que ha venido. Y ha venido de tal forma y de tal manera de que ha frenado los países, ha frenado las familias, ha hecho divisiones entre las familias, porque familias y familias no se pueden ver, cada uno tiene que estar en su casa. Vemos cómo el orden mundial está cambiando, y se habla del orden mundial, que todo después de esta pandemia, el orden mundial va a cambiar. Bueno, hermanos, es tiempo que empecemos a reaccionar y comencemos a buscar a Dios de todo corazón, y comenzar a buscar a Dios en la enseñanza espiritual de su palabra, para poder obedecerle y caminar con todos los beneficios de la palabra de Dios, que es el poder del Evangelio. Por eso en esta hora, que Dios te bendiga y que Dios bendiga cada una de sus vidas, les dé sosiego, les dé paz, les ayude a calmar la tempestad, les alcance su bendición, para que cada uno pueda estar deshaciendo las obras del enemigo y sobre todo las obras de la carne, que no nos deja tranquilos, porque cada uno tenemos nuestro carácter, ¿no? Sin embargo, cuando el carácter está entregado al Señor Jesús y los frutos del Espíritu son un hecho en nuestra vida, todo está tranquilo, todo cambia, la adversidad pasa a segundo plano, porque primero está Dios en nuestra vida. Primero está lo que Él nos mandó, primero está lo que Él habla, lo que Él dice, lo que Él ordena, y después están las demás cosas. ¿Sí? El Señor dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dijo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, estamos siguiendo a Jesucristo y aprendiendo a negarnos, ¿sí? Y obedecer en todo a la palabra de Dios, que es la fuente inagotable de bendición, de vida eterna, de libertad, de sanidad, y es una llave que te abre la puerta del cielo. Aleluya.
Gloria al Señor. Bien, hoy pido que Dios te bendiga. Otra vez, que Dios te bendiga. Una vez más, Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la lectura bíblica, la cual tenemos en esta noche, en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 11. Dice así. Y bueno, lo vamos a leer en el 22, no, perdón, en el 21, pero vamos a comenzar 2 versículos antes. En el 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En el 19 dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y ahora el 21 dice: el 20, perdón, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí nomás. Gloria al Señor. Disculpe la desprolijidad en el sentido de los versículos bíblicos, pero de alguna manera quise mostrarles para no empezar en mitad de camino de lo que el Señor había hecho. Jesús viene con sus discípulos a Jerusalén y pasando por una higuera, el Señor ve una higuera que está tan hermosa, llena de hojas, preciosa, y justamente cuando uno ve una higuera o un árbol muy frondoso, de un árbol frutal, lo primero que piensa es en el fruto que hay adentro. Dice la Biblia que Jesús miró, buscó y no encontró fruto. Entonces maldijo a la higuera y le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Palabras que el Señor Jesús le dice a una planta. La planta no tiene oídos, ¿o sí? La planta no razona, ¿o sí? Entendemos que no. Sin embargo, vemos que la palabra de Jesús tiene poder. La Biblia dice que fueron los discípulos y el Señor Jesús, llegaron al templo, estuvieron en el templo, y a la noche, cuando terminó el culto, emprendieron otra vez su regreso. Y cuando regresaron, dice que al otro día, a la mañana temprano, iban de regreso hacia el lugar de donde habían venido. Dice la palabra del Señor que Pedro observa algo raro en el camino. Esa hermosa higuera llena de hojas verdes, preciosa, frondoso el árbol, se secó, dice la Biblia, de raíz. Lo primero que Pedro se admira de ver el día anterior, un árbol que estaba de una manera extraordinaria, y al otro día, completamente seco. Hay muchas formas de poder guiar esta palabra, porque de alguna manera Dios, a través de Jesús, el Espíritu Santo en él, ve la condición, porque siempre que
se habla de la higuera, se habla de Israel, el pueblo de Dios. Y también hoy en día se habla del Israel espiritual, que es el pueblo de Dios, el Evangelio, los evangélicos. Y dice que el Señor quiere frutos. Y no los encontró, entonces maldijo el no haber tenido frutos. Cuando el Señor venga por frutos en nuestra vida o en la vida de su pueblo, de su iglesia o en la vida aún de la planta. La planta simplemente es algo típico para poder ilustrar lo que Jesús quiere decir. Sin embargo, la planta era real y Pedro se admira de que al otro día, completamente seca. ¿Qué sucedió para que de un día para otro, en menos de 24 horas, la planta esté completamente seca? Dice la Biblia, de raíz. Jesús no relata mucho por qué razón, ni cómo, ni nada por el estilo, pero sí dice que la oración tiene poder. Y el Señor lo primero que anuncia a Pedro es: tené fe en Dios. Por no decir, tené la fe de Dios. Porque si tuviéramos la fe de Dios cambiaría nuestra historia. Pero tener fe en Dios es creer que lo que Él dijo va a suceder. Tener fe en Dios, creer que lo que Él enseñó, realmente, si lo creemos, lo vamos a aplicar en nuestra vida. No solamente lo vamos a aplicar, sino que lo vamos a enseñar. Jesús dice, a los discípulos, dice, tened fe en Dios. El tener fe en Dios se demuestra a través de las obras. Todo creyente que tiene fe en el Señor, en lo que dice su palabra, realmente lo demuestra a través de las obras que hace. En una oportunidad Jesús dijo, por sus obras los conoceréis. Jesús miraba a los líderes en aquella época, en la época que Él estaba en la tierra. Y dice la Biblia que los líderes mostraban lo que Jesús pudo ver. ¿Y qué fue lo que vio? Que los líderes decían que creían en Dios, pero no creían en su Hijo. No creían en Jesús. ¿Cómo es posible que alguien que crea en Dios no pueda creer en Jesucristo? Cuando todas las promesas, la palabra, las profecías están en la Escritura, el Espíritu Santo está en la vida de los creyentes para guiarnos a toda verdad. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? ¿Qué sucede conmigo? Ponte a pensar. ¿Qué sucede contigo? Porque no nos podemos decir que el pueblo de Dios está mal. Yo te diría que el pueblo de Dios está muy bien. Pero no está excelentemente bien. Porque le cuesta poder diferenciar entre lo espiritual y lo natural. El Señor dijo que las cosas espirituales llevan a una diferencia tan alta en lo espiritual y en lo humano que hay una diferencia entre el cielo y la tierra. Dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay una diferencia extraordinaria. Y dijo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos a los de ustedes. Nosotros podemos hablar e imaginar de todo lo que vemos, de todo lo que está creado, pero lo sobrenatural no está creado en el momento que nosotros vamos a orar.
Porque a veces pedimos cosas que para nosotros serían imposibles. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo que el Señor prometió lo va a cumplir, por eso nada es imposible para Dios. Y eso nos cuesta ver. Por eso nos cuesta hablar en fe, o orar en fe, creyendo verdaderamente. Nos cuesta vivir esa verdad. Sin embargo, Jesús dice la palabra, que le dice a Pedro, tengan confianza en Dios. Y luego le explica y le dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice o lo que diga, le será hecho. Los montes. Los montes son los obstáculos. Los obstáculos que permanentemente se presentan delante nuestro. Son obstáculos humanos naturales. Algunos son sobrenaturales. Pero Dios nos dio un poder a través de haber creído en Cristo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Señor a su vez nos dio sus dones. Para que nosotros podamos, creyéndole a su palabra, orar a Dios a través de la fe en su palabra, en lo que Él nos enseñó y en lo que Él nos dio, y usar los medios que Dios nos dio para poder enfrentar las situaciones adversas. Pero para eso necesitamos fe. Hay gente que hace años que ora. Hay mucha gente que ha orado por muchas veces y hoy ya bajó los brazos en la oración, porque piensa o cree que Dios no lo escucha. Eso es la duda. El creyente cuando cree sabe que viene la bendición, pero cuando duda empieza a pensar, yo no sé si Dios me lo quiere dar a mí, yo no sé si Dios sabe que yo existo, y empiezan las dudas, y la Biblia nos enseña que en la duda no hay nada que podamos recibir de parte de Dios. En Santiago dice, el que duda no piense que va a recibir algo de parte de Dios. Así que tenemos que creer. Y la oración tiene que tener fe, porque una oración no entra al reino de los cielos si no hay fe. Una oración no llega a Dios si no hay fe. Si uno no le cree. Hay gente que me dice, pastor, yo le creo a Dios. Bueno, si le crees, espera. La Biblia dice, espera en Él y Él hará. Espera en el Señor y Él hará. Porque lo que promete siempre lo cumple. Dios no es deudor de nadie. La iglesia debe aprender, los hermanos deben aprender, pero también deben aprender algo más. Lo que Jesús enseña y dice aquí. Así que los obstáculos pueden salir de delante nuestro. Pueden dejar de ser obstáculos a través de la oración de fe. La oración de fe puede sanar a un enfermo. La oración de fe puede multiplicar los panes y los peces en la situación económica. La oración de fe puede cambiar tu historia, puede traerte paz y felicidad. La oración de fe puede quitarte la amargura, el dolor, la pena, la angustia. La oración de fe puede traer aliento a los que te rodean. Puede traer ayuda, bendición, libertad, sanidad, bienestar. Tantas cosas. Pero también la oración tiene obstáculos. Y generalmente los obstáculos no son obstáculos sobrenaturales. Porque la duda es algo natural. La duda es algo que está dentro de nosotros. Y si nosotros le hacemos caso a la duda, vamos a perder un privilegio grande. El privilegio de la contestación de la oración. El privilegio de la ayuda de parte del Señor. Por eso cuando venga la duda hay que reprenderla, hay que sacarla de encima. Y hay más obstáculos todavía. Jesús habla de un obstáculo especial aquí. Dice, cuando ores,
No solamente tengas fe, sino que recuerda si hay problemas con alguien. Dice la Biblia, perdona. Porque si tú no perdonas, tu oración de fe no podrá ser contestada. No podrá ser alcanzada de parte de Dios para traerte la respuesta. Es simplemente una oración que sube arriba, pero no baja con la bendición. Hay muchos obstáculos a la oración. Como te dije, la duda es uno de ellos. Pero también la falta de perdón es un obstáculo y grande. Porque no solamente Dios no te va a escuchar, sino que no solamente no te escucha, sino que tampoco te va a perdonar los errores que has tenido para con Dios. Las diferentes formas en que de alguna manera hemos pensado humanamente y hemos pecado contra Dios en muchas áreas. Hay personas que a veces dicen, uy, dije una mentira, se me escapó. El hecho de que se te escapó no es excusa. La mentira viene del infierno. La mentira tiene otro padre, no es Dios. Por eso es importante desarraigar de nosotros las cosas que no son de Dios. Es limpiarnos de toda maldad. Es asegurarnos a vivir diciendo la verdad para que así nunca la mentira entre en nuestra boca ni en nuestro pensamiento y jamás se pueda escapar de nuestra vida, de nuestra boca. Porque eso es pecado delante de Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca. Y cuando uno se enoja o cuando está con amigos que no son cristianos, uno empieza a soltar palabras que son ásperas, duras, que te alejan de Dios, o al revés, aleja a Dios de ti. Porque si Él dice que no lo hagas y tú lo haces, el Señor no puede caminar contigo en esa forma, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso es importante poder creerle al Señor lo que dice. No solamente tener fe, sino que al tener fe, tenés que cuidar tu medio ambiente espiritual. Tenés que cuidar la sociedad, cómo te moves. Tenés que cuidar las áreas de la ley. No solamente la ley de Dios, también la ley de la tierra. Tenés que analizar y ver, de caminar en la fe, en todos los consejos, y eso es caminar en fe, que te dio el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra, Dios te habla. Y cuando Dios te habla aquí en su palabra, la profecía, la madre de las profecías, que es la palabra de la Santa Biblia, es la que te enseña el camino por donde Dios quiere que camines. Te enseña lo que Dios quiere que hagas, que lo practiques, que lo vivas y que lo enseñes. Tienes que practicarlo, conocerla, practicarla, vivir y enseñar. El Señor dijo, ve y haz discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vas a discipular si no hay fe en ti para creerle? ¿Cómo vas a ministrar a otros si estás enojado? No perdonás, no bendecís. ¿Cómo vas a orar con fe para que sucedan milagros? Para que tu vida sea cuidada y guardada por Dios. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Dónde estás entonces? Es importante que la iglesia aprenda a creer a su Dios y a caminar como su Dios caminó. A caminar como Cristo caminó en la tierra, poniendo nuestros pies todos los días en las pisadas del Señor Jesús. Caminando por la fe en todo lo que Él dijo. Hoy en día te van a decir, no, tu evangelio es obsoleto, es de la prehistoria. Te van a decir, tu evangelio, hermano, no hay mejor evangelio que lo que vos puedas leer en la Biblia y aplicarlo. Porque Dios te habla, el Espíritu Santo te guía toda la verdad. Y si vos lo aplicás, vos vas a caminar en la fe de Dios. Aleluya. Y el mundo se levantará contra ti. ¿Por qué razón? Porque contra Cristo se levantó.
A tal punto que lo crucificaron. Y todos podemos decir, bueno, estaba en el plan de Dios crucificarlo. Sí, estaba en el plan de Dios, que tenía que pagar un precio muy alto por tu pecado y por el mío. Pero también está escrito que tienes que tener fe, que tienes que perdonar, que tienes que ser alguien que vive perdonando, que no le cuenta las costillas a nadie. Porque mucha gente dice, sí, me hizo esto, me hizo aquel la vez pasada y la otra vez, y otra vez, y otra vez. A Jesús le hicieron todo, dijo el Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque si supieran lo que hacen, no lo harían. Cada persona que peca contra ti, si supiera lo que está haciendo, a qué se está sometiendo, en qué lugar se está ubicando, no lo haría. Porque sabe que Dios es justo. Y sabe que la justicia de Dios permanece para siempre y para siempre. Amada iglesia, necesitamos abrir los ojos espirituales. Necesitamos mayor oración, más ayuno, más clamor y súplicas, más lectura de la Biblia y más aplicarla en nosotros mismos. Generalmente miramos en los otros. Generalmente nos observamos en los demás. Y la Biblia nos enseña que observemos a Cristo. Y en Cristo no va a haber ninguna tinieblas. Al contrario, lo único que vemos es bendición y vida eterna, seguridad, tranquilidad y paz. Bendición para nosotros y para nuestros hijos. Y si la muerte nos sorprende, tenemos un reino en gloria, abiertas las puertas de cielos, para que todos podamos disfrutar. La cena, las bodas del Cordero con el Señor. Iglesia de Jesús, hoy más que nunca necesitamos tener esa fe que habla Jesús, de no dudando nada, creyendo con una fe ferviente. Porque salimos a la calle hoy y no sabemos dónde está nuestro enemigo, el virus. No sabemos en quién se encuentra, en qué lugar, si está en el aire, si está en el suelo, si está en el mostrador que vamos a tocar, si está en el dinero, si está donde está. Porque aún el mundo no quiere saber con el dinero, no, que traigan la tarjeta. Y aún con la tarjeta puede venir allí. En todo lugar, en cualquier papel que agarramos, no sabemos dónde está nuestro enemigo, quién lo posee, quién lo tiene, dónde nos podemos llegar a contagiar y traer destrucción y muerte, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios da. Y este es el tiempo de tener la fe genuina que tenía Jesús. Este es el momento de poner nuestra fe en práctica y asegurarnos toda la palabra de Dios sobre nuestra vida, que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Gloria al Señor. Hay promesas del Señor maravillosas. Vivir bajo la sombra del Altísimo, para morar en medio de los beneficios espirituales que son poderosos para deshacer las obras del enemigo y deshacer las enfermedades, porque Cristo pagó en la cruz para que tú vivas sano, para que vivas sana. Cristo pagó en la cruz para que tengas paz, para que tengas consuelo y no estés muerto o muerta de miedo, saliendo y pensando que no volvés, y si volvés, ¿cómo volvés? Sino que tranquilo y feliz, sabiendo que si la muerte se acerca, le puedes decir: bendición, me vienes a traer muerte, porque he de estar con mi Señor el Rey, mi Rey Todopoderoso. Mientras tanto, podés aún, si el enemigo te tocare a través del virus, puedes reprenderlo en el nombre de Jesús y creerle a Dios y vas a vencerlo. Sea como fuere, a través de la fe, a través del medicamento, a través de la asistencia médica, como fuera, pero Dios te va a dar la victoria por tu fe. Necesitamos una fe genuina, sin dudar absolutamente nada.
Te lo vuelvo a repetir, Santiago dice, el que duda, no piense que va a recibir algo de parte de Dios, porque es alguien parecido a la onda del mar que va y viene. Debemos de creerle al Señor. El Señor dijo una palabra y al otro día se cumplió. Y tú que eres hijo e hija de Dios, tienes que decir una palabra de fe hoy para que se cumpla. Pero plántate, quédate allí hasta que se cumpla. Que no te agarre la desesperación, que no te agarre esa forma de vida que tenemos, que lo que queremos lo tenemos, pero decimos esto es mío y recién lo pagamos dentro de 24 cuotas. Y hasta que no terminemos de pagar no es nuestro. La fe es algo que nace en tu corazón, porque Dios te da fe. La Biblia dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios la fe. Y la oración es un mandamiento del Señor. Así que Dios te manda, vos obedeces y la fe viene. ¿Y cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Si escuchas a Jesús en esta noche, tienes un futuro floreciente, maravilloso, glorioso. Porque Él dijo que la oración que la hagas con fe, no dudando nada, lo que digas, lo que emprendas, lo que decidas, eso va a pasar. Aleluya. Dios no está muerto. La situación en que estamos viviendo hoy no quita el poder de Dios en nuestra vida, de nuestro andar, sino que hace que los creyentes se preparen. Hoy es cuanto más creo, hoy cuanto más fe tengo, hoy cuanto más perdono y bendigo a la gente, hoy cuanto más le creo a Dios, hoy cuanto más pido lo que está escrito aquí, que Dios me quiere que yo tenga, para que yo lo pueda tener, porque todo lo que pidan la voluntad de Dios, será hecho. Ya está hecho. Dios preparó un sinfín de bendiciones para su pueblo. No importa si está en cuarentena o no, no importa si hay un enemigo invisible ahí afuera. Aleluya, gloria al Señor. Porque el Señor dijo, vendrá contra ti 1000, caerán a tu diestra 10.000, mas a ti no te tocará. Es más, hay promesas mayores. Dice, por un camino vendrá contra ti, por 7 huirán delante de ti. Está hablando de bendiciones para ti, para mí, iglesia, para el pueblo de Dios, para los que creen, para los que oran y oran con fe, creyéndole a Dios, para los que perdonan, para los que aman de verdad. Aleluya. Tienes una bendición gloriosa delante tuyo. Decide orar con fe. Decide perdonarle a todos todo. Decide bendecir, decide creerle a Dios en su palabra y aplicarla en tu vida. Concéntrate en aplicar la palabra de Dios en ti. No importa lo que hagan los otros. Tú haz la palabra de Dios. Ponla en práctica, vívela. Y obedece a Jesús que te dice, lo que pidas orando, lo pidas con fe, no dudando nada. Entonces lo que pidas, Dios te lo va a dar. Lee la Biblia, conoce los deseos de Dios para tu vida, para que cuando ores le pidas a Dios en su voluntad. Y sabes que ya lo tiene. Aleluya. Dios te bendiga en esta noche. Hasta aquí la palabra del Señor. Porque es importante que vos puedas entender. Creo que ya lo entendiste. Es tan sencillo y tan fácil. Pero ejercítalo. Porque todavía no sabes lo que viene más adelante. Y tenés que estar preparado. Sobre todas las cosas, todo esto está mostrando que Cristo viene pronto. Y tenemos que estar, la iglesia, preparada. Y este es el tiempo que el Señor nos permite tener un altar en casa. Este es el tiempo que el Señor nos permite poder ayudar a nuestros hijos, porque ahora tenemos el tiempo de enseñarles, de hablarles la palabra, de poder tener el culto familiar, de poder tener la comunión entre el esposo y la esposa, la comunión entre los padres y los hijos, la comunión en la familia.
podemos en este momento edificar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento en la fe. Y podemos llenarnos de la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en la mente. Como decía el salmista David, en mi corazón guardé tus dichos para no pecar contra ti. Que este sea el tiempo donde el Señor nos permite que podamos levantar no solamente un altar en el hogar, sino que un altar en nuestro corazón, que pueda tener toda la palabra de Dios en ella para no pecar contra Él, para que cada instante que nosotros tengamos que enfrentar las situaciones que fueren, donde fuere que fuere, aleluya, el Espíritu Santo nos recuerde su palabra y nosotros actuemos conforme a la palabra y tengamos las mejores bendiciones, aleluya, de aquí en adelante. Por eso siempre decimos que nuestros mejores días están por delante. ¿Por qué? Porque va a haber mayor crecimiento, vamos a estar leyendo más, sirviendo más al Señor, haciendo más su voluntad, viviendo más en Cristo Jesús, estaremos ofrendando, amando, bendiciendo, sirviendo al Señor con nuestros bienes y ayudando a la obra de Dios, porque escrito está, en este tiempo de escasez y en el tiempo que viene, solamente los que creen en el Señor, los que están fuera de maldición, son los que van a vivir en bendición. Por eso este es el tiempo difícil que se viene. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para enfrentar cosas más difíciles todavía? Busca a Dios, ora y cree y espera lo mejor, porque está viniendo lo mejor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, todo cambia. Aún el achaque se va. Toda enfermedad se va, todo malestar se va, todo se va. ¿Por qué razón? Porque la alegría viene. Jesús es la alegría. El obrador de milagros está contigo. Y tú eres quien Dios ha decidido, quien reciba milagros y haga milagros en su precioso nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que será hasta la próxima reunión, si el Señor nos permite. Así que Dios te bendiga y te guarde. Dios te proteja. Que así sea. Oramos al Señor para despedirnos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, entendimos y haremos conforme tu palabra, porque siguiendo en obediencia a tu palabra, seremos bendecidos y multiplicados en la fe. Y podremos madurar espiritualmente para vivir, Señor, todas las circunstancias difíciles que se tengan que vivir de aquí en adelante y ser victoriosos. Enfrentaremos todas las cosas en el precioso nombre de Jesús, declarando tu victoria y nuestra victoria en ese poderoso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima reunión, si así el Señor lo permite. Amén.